Amado Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas de nuestro Señor para todos ustedes. Le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre celestial en esta hora, cuando nos acercamos confiadamente a Él para bendecir su nombre, para santificar su nombre, para darle gracias por todas las maravillas que Él ha hecho desde el principio de la creación. Damos gracias porque a través de la Escritura, a través del testimonio escrito dado por Dios a Moisés, nosotros hemos conocido toda la obra de Dios desde el principio. Por eso en Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creativo Dios también nos creó a nosotros, nos dio alma, nos dio un cuerpo. En ese principio Dios estuvo presente en nuestra historia, en nuestra vida. Y luego a través del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo hemos conocido más obras maravillosas que el Señor ha hecho por nosotros, incluyendo la gran salvación y la gran redención que el Padre Celestial hizo por toda la humanidad cuando estábamos condenados, destituidos de la gloria de Dios por la transgresión del primer Adán y la mujer. Pero también el Padre hizo una obra maravillosa, una obra excelsa con su Hijo, en la cual lo invirtió con su sangre como un cordero, para que tú y yo hoy podamos volver a estar en la economía de Dios y podamos volver a decirle: Padre nuestro. Y en esta hora lo bendecimos, amada Iglesia, lo exaltamos y le pedimos el alimento de nuestra alma. Le decimos: Padre, dale las viandas a mi alma, sacia mi alma con tus grosuras, las grosuras de tu palabra, con las grosuras de tu Hijo, que esas riquezas inescrutables del Señor entren y se hagan una con mi alma, y que a través de la obra del Espíritu Santo seamos iluminados, seamos entendidos en el misterio de Cristo para seguir siendo perfeccionados. Por eso vamos a fluir, amados, en las Escrituras. Si usted las tiene en casa, vamos a fluir juntos en el capítulo 11 del libro del profeta Isaías. Capítulo 11 del libro de Isaías. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 11. Dice el capítulo 11, en el nombre del Señor. Vamos a leerlo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Oh Señor Jesús. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de la cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspí, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el cual estará puesta por pendón a los pueblos,
será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria. Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamar, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel, el día que subió de la tierra de Egipto. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy bien, amados, este es el capítulo 11 del libro de Isaías. Permítanme un segundo. De el príncipe de los profetas, he llamado así el profeta Isaías. Y en el capítulo 11 vamos a ver primero la parte histórica, lo que está ocurriendo en Judá, Jerusalén. Esto que ocurrió hace muchos siglos, muchos años atrás, milenios atrás, pero que en la profecía de este profeta está Cristo Jesús. En toda la visión que el profeta profetizó a esa porción del pueblo de Dios, profetizó la venida de Cristo, profetizó el nacimiento de Cristo, profetizó el crecimiento de Cristo, profetizó el ministerio de Cristo, profetizó los discípulos de Cristo y profetizó el regreso de Cristo. Todo lo que corresponde a Cristo Jesús fue profetizado por este hombre llamado el profeta Isaías. Aunque él estaba profetizando para sus días, para el pueblo de Judá y Jerusalén, su palabra era una profecía mesiánica, era una profecía del Mesías. Y le damos gracias al Padre porque por medio de este texto escrito, más es confirmada nuestra fe en el Señor Jesús, más somos consolidados en Cristo, más somos arraigados al Señor, aprovechando que la Escritura misma nos da testimonio y por el Espíritu Santo decimos sí, amén. Creemos que todo lo que dice el profeta de Cristo es sí, amén. Y el Señor Jesús es el Hijo de la Virgen, es el niño que nos es nacido, es el Hijo que nos fue dado, es el príncipe de paz, el consejero, el admirable. Él es el Dios fuerte, Él es esta profecía del capítulo 11. Vamos a ver en el capítulo 11 quién es Cristo. En el capítulo 11. Entonces en el capítulo 11, amados, dice el profeta, le está diciendo a Judá y a Jerusalén y a Israel, Dios va a traer un juicio. Eso es lo que les está diciendo. Dios va a traer las aguas impetuosas de Asiria, va a traer a las naciones extranjeras para que hagan asolamiento a Judá e Israel. Va a venir a Siria y va a causar exilio. Dios le está profetizando que sería castigada, que su rebeldía, su idolatría, el ser rebeldes y abandonar la ley, abandonar a Dios, les iba a traer un juicio. Pero Dios le está dando esperanza. Dios le está diciendo, pero no va a ser eliminada por completo. Entonces en el capítulo 11 Dios compara a Israel. En otros capítulos la comparó con una viña, con una vid, una planta de uva. Y en otros capítulos la comparó con esa planta, pero en el capítulo 11 la compara con un árbol muy grande.
que Dios compara a Israel con un árbol que los sembró desde la semilla, la regó, la cuidó, la protegió de enemigos por el desierto, le proveyó maná, le proveyó agua, le proveyó vestido, le proveyó riquezas, oro, le dieron cuando salió de Egipto, le proveyó salud, le proveyó una nube de día, columna de fuego en la noche para protegerlo de los animales. Dios está diciendo en el capítulo 11, Israel, yo te sembré, yo mismo creé la semilla, porque Abraham no tenía hijo, Abraham no tenía semilla, y Dios le puso la semilla en medio de una mujer estéril, una mujer que ya no podía tener hijos, como era Sara, que dice que ya se le había ido el ciclo de la mujer, la costumbre de la mujer. Era, por ciencia, era imposible que ella tuviera un hijo, porque los dos estaban, ella tenía menopausia, el hombre tenía andropausia, los dos estaban ya, no podían por sus fuerzas y su cuerpo procrear. Por eso dice que cuando Dios le dijo a Sara que ella escuchó que iba a tener un hijo y dijo que le dio risa, dice, se reía Sara detrás de la puerta, decía, una mujer con mi edad puede volver a tener el placer y la bendición de tener un hijo. Pues Dios le dijo, sí, yo voy a crear la semilla. Por eso el nacimiento de Isaac fue una intervención de Dios. Desde allí Dios estaba diciendo que todo lo que iba a pasar con los descendientes de Abraham sucede por fe, sucede por creer. Todo lo que Dios tiene para los descendientes de Abraham, que es Israel, y luego las naciones que son bendecidas con Israel, que es la iglesia, entramos por fe. Y esa fe nos permite creer absolutamente los planes de Dios. Nos permite creer que Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente, es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede. Es esa fe que nos hace creer que para Dios todo es posible. Por eso Abraham por ciencia no podía tener hijo. Sara por ciencia no podía engendrar porque ya no cicla, no tiene el periodo de la mujer. Pero todo empezó por fe. Por eso dice que Abraham fue contado como un hombre de fe, un hombre que creyó al Señor. Entonces estaba diciendo que todo lo que va a hacer Dios con ese pueblo, con esas tribus, con los hebreos y con la iglesia que son descendientes de este pueblo, todo sucede por fe. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no le agrada cuando no tenemos fe en Él. Por eso Dios se siente agradado cuando sus hijos confiamos absolutamente en Él, cuando le creemos su palabra, cuando decimos sí, amén. Yo creo en el poder de Dios, creo en el amor de Dios, creo en la benignidad de Dios, porque nosotros somos los hijos por la fe. Por eso la Escritura nos dice, por la fe vosotros sois salvos, es por fe. No es por ciencia, no es razonamiento. Por eso la ciencia no cree. La ciencia dice, no, no se puede explicar. ¿Cómo se va a abrir un mar con una vara? La ciencia no le encuentra lógica. La ciencia se cierra a ser incrédula. Pero lo de la fe, sí creemos que Dios pudo abrir el mar. Sí creemos que Dios mandó maná. Sí creemos que Dios hizo que una roca brotara agua. Nosotros por fe sí creemos que Dios le dio ese hijo a Abraham cuando tenía casi 100 años. Nosotros por fe sí creemos que Dios hace obras maravillosas, que Dios silbó y llamó las moscas, que Dios silbó y llamó los piojos, que Dios le dio la orden a las ranas de salir del río y las volvió a sacar. Creemos en el poder de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, los que entramos por fe, entramos porque Dios nos dio la facultad de creerle a Dios. Y por eso todos los que creemos en el Señor Jesucristo, creemos que Él es el Hijo de Dios. Por eso la ciencia no cree que Él es el Hijo de Dios. Muchas personas dicen, no, Él no puede ser Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser Hijo de Dios si es humano, si tiene carne, si tiene sangre, si lloraba, si comía, si a veces se enojó? Dice que cuando entró al templo se enojó y botó las mesas porque se enojó porque estaban allí corrompiendo la casa de Dios. Entonces mucha gente dice, no, yo no creo que Él sea el Hijo de Dios. De pronto sí un profeta, de pronto sí un siervo, un ministro de Dios, un mensajero. No, Él es el Hijo del Dios viviente. Por eso cuando Él se paró en una reunión, estaban todos y Él le preguntó, ¿qué dicen ustedes que yo soy? Y algunos decían, eres un profeta, eres como eres Elías nuevamente con nosotros. Y Pedro dice que por la ayuda del Espíritu Santo, por la misma
intervención de Dios, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: wow, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, mi Padre te reveló, te permite creer eso. Por eso todos los que creemos la confesión de Pedro, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es porque el Padre te ha permitido creer en tu corazón, es porque el Padre te ha dado ese espíritu para creer en esa verdad, que la ciencia anula, que mucha gente agnóstica, mucha gente que es dura de corazón, muy envanecida en su mente, no quieren aceptar ni creer esa verdad. Pero nosotros sí creemos, porque todo lo que Dios hizo con Israel siempre fue por fe. Abraham tuvo que creerle a Dios de que le daría un hijo, y tardó 25 años. Por eso a veces nosotros queremos que lo que le pedimos a Dios suceda mañana, suceda en 3 meses. Abraham aproximadamente tardó esa promesa 25 años en cumplirse, pero Dios fue fiel y le cumplió. Abraham pensaba que ya no iba a alcanzar a ver eso. Abraham pensaba como nosotros, a veces, que nos desesperamos porque no vemos las promesas de Dios cumplidas en nuestro tiempo, en nuestro desespero. Pero Dios sabe cuándo es el tiempo perfecto, que cumple su palabra. Por eso Abraham creyó a Dios y salió de Ur de los Caldeos. Fue a Canaán y abandonó todo por ir detrás de la promesa y creyéndole a Dios. Entonces, todo lo que va a ocurrir con Israel y la iglesia, amados, es por fe. Por eso es que usted y yo somos salvos por fe. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es fe en el Padre Celestial y en el Hijo, en Jesucristo el Señor. Entonces, en el capítulo 11, Dios compara a Israel como un árbol, pero no cualquier árbol, un árbol que Él sembró, que Él mismo creó la semilla desde Abraham, que luego la plantó, la regó, la formó con 12 tribus, la fue haciendo el retoño. Él estuvo acompañando el retoño, quitó los enemigos para que no se comieran la planta que Él sembró, que es Israel. La regó, le dio luz, le dio agua, le dio nutrientes, le dio una tierra. Incluso sacó los habitantes de esa tierra, los cananeos, para sembrarlos a ellos, para que fuera el árbol más grande de todas las naciones y mostrara los frutos de Dios. Pero está diciendo en el capítulo 11 que cuando Dios esperó que ese árbol creciera y el árbol creció, no dio los frutos esperados. Entonces Dios, al ver que este árbol que Él creó, que Él sembró, que Él sustentó, que Él protegió, que Él defendió, que le invirtió su cuidado y su amor para dar fruto y no dio el fruto, dice que Dios agarró el hacha y lo taló. Entonces por eso le vino castigo a Israel por no dar el fruto. Así como cuando Jesús maldijo la higuera que no había dado fruto, igual es la parábola en el capítulo 11. Entonces Dios está diciendo: Israel, tú fuiste un árbol que te hiciste frondoso, pero no diste mi fruto. Por el contrario, debajo de tus ramas empezaron a hacer tortas, ofrendas para otros dioses, para otros ídolos, se prostituyeron, se volvió como Sodoma y Gomorra en prostitución para dioses, debajo de este árbol frondoso que Dios plantó. Entonces Dios, lleno de ira, taló, pasó el hacha, y el hacha era Siria. Dice Dios que Dios levantó a Siria como un hacha para talar a Israel del norte, y lo taló. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que solo fue talado, y después de talarlo con el hacha, que es la ira de Dios por la mano de Asiria, quedó un tocón. Eso se llama así, un tocón. Un tocón es lo que nosotros conocemos como el tronco bajo. Pero esa era la buena noticia después de la mala, del juicio. Que Dios dijo: aunque mi hacha los va a talar, al revés, va a quedar solo un tocón que va a dejar todas las raíces debajo. ¿Cuál era la buena noticia que nos da el capítulo 11? Dice: de ese tocón, de ese tronco que Dios va a talar, con el tiempo, de esas raíces que quedan allá, que parecía que Israel desaparece, que parecía que el pueblo de Dios ya no vuelve a ser, que parecía un milagro que vuelva a retoñar, dice: volverá a salir de ese tocón, de ese tronco, un brote, una raíz, volverá a haber un renuevo, un retoñito que volverá a ser una vara del tronco de Isaí, de la tribu de Judá. Esa raíz va a brotar y va a traer esperanza a Israel. Entonces, en el capítulo 11, esta profecía que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago va a retoñar, ese vástago y esa vara, ese retoño,
es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la vara del tronco de Isaí. El Señor Jesucristo es el vástago que iba a salir, que iba a renacer del tocón talado de Israel. Dios da la promesa de que no se iba a desaparecer su pueblo, de que no se iba a desaparecer para siempre, que aunque fue talado, iba a volver a reverdecer, iba a volver a crecer, iba a volver a dar frutos y luego volvería a ser, gracias a ese enviado, iba a cambiarle la naturaleza al árbol. Por eso le dice, desde la raíz tengo que hacer un trabajo con ustedes. Por eso no le quitó unas hojitas, no le quitó unas ramas, porque el Señor lo que le está diciendo, el problema está en la raíz. Por eso ustedes se torcieron, por eso ustedes se corrompieron, por eso ustedes no dieron los frutos que yo quería, porque el problema está en la raíz. Por lo tanto, voy a usar el tocón que quedó para de ese tocón, de ese tronco, sacar una nueva raíz que trae una nueva savia, que trae una nueva naturaleza. Y esa raíz va a ser un renuevo, un brote, un vástago, hasta que vuelve a formar un gran árbol. Que ese árbol que va a crecer alimentado por la nueva raíz que viene enviada de Dios, ese árbol sí le dará todos los frutos y complacerá a Dios. Pero ese árbol necesita un cambio, un trabajo desde la raíz, desde adentro. Y por eso en el capítulo 11, el Señor Jesucristo es la raíz que nació del tocón que Dios quedó con un pequeño remanente de Israel. Dice, con ese pequeño remanente que quedaron exiliados, que Dios va a regresar, con ese remanente va a salir una raíz que viene de la tribu de Isaí, que es la tribu de Judá, y él será el que yo use como bandera. Por eso dice, será un pendón que yo lo levante sobre los pueblos, y los pueblos correrán a él. Los pueblos y la gente vendrán hacia este pendón que yo levante, que viene del tronco, del tocón que Dios taló de Israel. Entonces en el capítulo 11, él está profetizando para Israel, y ellos creían que era un enviado, ellos sí entendían, pero no sabían la dimensión de la palabra, ni el profeta sabía lo que Dios estaba hablando en profecía. Israel pues pensaba, bueno, va a ser otro David, porque si está diciendo que es del tronco de Isaí, ellos asociaban con un descendiente de David, porque la persona más especial para Israel después de Moisés es David, y David es el hijo de Isaí. Entonces ellos asociaban que va a venir a salvarnos, que va a venir a volvernos a recuperar el Sión, que va a volver a venir a recuperar el tabernáculo, el arca que se perdió con Nabucodonosor. Ellos asociaban que iba a volver a darles la gloria, un enviado de Dios, al cual le llamaban Mesías. Y ellos sabían y creían que ese Mesías, por la profecía, tenía que ser un descendiente de la tribu de Judá, de la casa de Isaí. Entonces por eso ellos también esperaban ese hombre. Pero lo que nadie sabía, y nosotros menos, porque nosotros andábamos lejos de Dios y lejos de las promesas y lejos del pacto, lo que nadie sabía es que Dios no iba a mandar a cualquier hombre. En el capítulo 9 nos lo dijo, iba a enviar a su propio hijo, nos es dado, a Emmanuel, Dios con nosotros. Iba a enviar a un niño que es nacido, que es la gran luz del universo. Al propio hijo de Dios, al hijo del Dios viviente, lo mandaría a ser encarnado, hombre, para salvar no solamente a Israel, lo está diciendo a todas las naciones, a Occidente también. Y ahí entramos nosotros, la iglesia. Cuando vimos ese pendón, cuando vimos esa bandera que Dios levantó, nosotros dijimos, sí creemos que Él es el Hijo de la Virgen, que Él sí nació sin pecado. Y creemos, ¿por qué? Porque todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y la iglesia es por creer, es por fe. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios, amados. Por eso los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Y eso le pedimos en esta noche, Señor, aumentanos la fe, para nosotros seguir siendo creyentes, firmes de todas las promesas del Padre Celestial y de toda la obra del Señor Jesucristo. Es que le dice, le da una esperanza. No vas a quedar para siempre tocón, no se va a desaparecer, va a quedar un tronco, y de allí va a salir un brote, una raíz que trae una nueva naturaleza, que trae la naturaleza de Dios a todos los hombres, tanto a Israel como a los del occidente. Y ellos entre todos van a formar el gran árbol de Dios que sí va a dar los frutos de Dios. Entonces aquí la profecía es
Cristo es esa vara, es esa raíz que iba a salir del tronco de Isaí. Además le dice la profecía completa, que dice, y sobre él reposará el Espíritu de Jehová. Por eso cuando llega allí a Lucas, el Señor Jesús dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Se cumplió la profecía del capítulo 11. El Señor Jesús dijo, y el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y me ha ungido para lo que dice acá. ¿Con qué? Con sabiduría, con inteligencia, con consejo, con poder, con temor de Dios, con conocimiento, para hacerle justicia a los pobres, a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para quitarle la carga a los que están cargados y cansados. El Señor Jesucristo cuando vino y Él dijo, yo soy la profecía de Isaías capítulo 11. Yo soy esa raíz que nació como un niño, que trae ahora los frutos de Dios, y vengo con el Espíritu de Dios y los 7 Espíritus de Jehová para hacer la gran salvación, no solamente del remanente, no solamente de Israel y los elegidos, sino también los engendrados por Dios por el nuevo nacimiento, la iglesia de Occidente. Entonces, por eso esta profecía está hablando de nuestro admirable el Señor Jesús. Él es el que iba a salir de la tribu de Judá, del tronco que quedó talado por ir a Dios. Iba a salir un vástago, iba a salir un renuevo, y ese renuevo se llama Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesucristo. Pero ¿cuánto se tardó en aparecer ese retoño, ese renuevo? Se tardaron muchos años, porque después del exilio siguieron pasando muchos años, porque Dios primero taló a Israel del norte con Asiria, pero luego taló también a Judá con Babilonia, con los medos, con los persas, con los griegos, con los romanos. Eran aguas impetuosas que se metieron a la tierra de Cristo, a la tierra de Manuel, a la tierra de Israel, y estaban allí todos sufriendo hasta que apareció la buena noticia que el profeta había anunciado, a traerle el recobro, a reformar nuevamente todas las cosas como al principio, el Señor Jesucristo. Entonces por eso está hablando de una persona, dice, va a salir un tronco, una vara, un brote, pero es una persona que Dios va a enviar. ¿Por qué? Porque esa persona viene ungido por Dios. Esa persona trae el mismo Espíritu de Dios, y no solo el Espíritu, trae los 7 Espíritus de Jehová con él. Era todo Dios y todo hombre. Traía los 7 Espíritus completos de Jehová. Por eso cuando lo vieron actuar, cuando lo vieron manifestarse, todos los que estaban con él dijeron, vimos su gloria, vimos al Hijo de Dios encarnado, tocamos al Hijo de Dios, vimos su gloria, porque eran los 7 Espíritus de Jehová en un ser humano, en un hombre. Debió ser divino. Por eso era que los discípulos no lo querían dejar ir, porque si Jacob no quería dejar ir al varón que luchó con él, que no estaba manifestando los 7 Espíritus de Jehová, ¿cuánto más estos 12 apóstoles no querían que este hombre que manifestaba los 7 Espíritus de Jehová, no querían que muriera, no querían que se fuera, porque era la divinidad de Dios encarnada? Ellos sabían que estaban con Dios en forma humana, porque era el único hombre que nunca en la tierra había poseído los 7 Espíritus de Jehová. Nada que comparar con Elías ni Eliseo, porque Elías y Eliseo tenían era una porción de una unción, pero no los 7 Espíritus de Jehová. Y el Hijo Jesucristo tenía la plenitud de los 7 Espíritus. Por eso allá hay 7 Espíritus, y cuando hablamos de 7 es la plenitud total. Todo Dios dentro de Jesús, un hombre. Dimensionen ustedes cómo debería ser Él en una obra, en la expresión, cuando hablaba, cuando actuaba, cuando respiraba, los 7 Espíritus de Jehová manifestándose en un ser humano llamado Jesús. Es por eso Juan dice, vimos su gloria. Juan no dijo, vimos su testimonio, no, vimos su gloria. Juan dijo, esa persona era gloriosa. Verlo, caminar, comer, oír, hablar, era la gloria misma de Dios. Y nosotros lo vimos, porque este hombre trajo los 7 Espíritus de Jehová en él, encarnados en completo, la plenitud de los 7 Espíritus. Era el mismo Hijo de Dios, porque ningún otro hombre podía soportar los 7 Espíritus de Jehová por el pecado. Pero ¿por qué Cristo pudo soportar los 7 Espíritus de Jehová, la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad dentro de él?
porque Él nació sin pecado, porque Él es de la misma naturaleza de Dios, es su Hijo. Por lo tanto, Él sí tiene lo mismo que tiene el Padre, los 7 espíritus, la plenitud de la deidad manifestándose en Él cuando hablaba, cuando hacía milagros, cuando multiplicaba los panes, cuando resucitaba a los niños, cuando sacaba espíritus inmundos, cuando le daba palabra de esperanza a las personas perdidas. La plenitud de los 7 espíritus con Él, el Dios hombre Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces en el capítulo 11 es un capítulo maravilloso para que nos aumente la fe, para creer mucho más sólidamente en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Dios viviente. Él es la vara que retoñó del tocón que fue talado. Él es la vara, el brote, el renuevo, el vástago que se formó y llegó a dar fruto. Y ese fruto, hoy nosotros comemos de ese fruto que es el Espíritu. Gracias a que Cristo fue la raíz que trajo una nueva simiente, una nueva raza, una nueva naturaleza. Cristo es la raíz nueva que Dios por medio de Él trajo lo divino a la tierra. Por esa nueva raíz, pero usó el tocón. ¿Qué está diciendo? Iba a salir por la misma Israel que taló, iba a salir por el mismo tronco que Dios taló. Por eso salió de la tribu de Judá, por eso salió Israel, por eso fue a Jerusalén, porque Dios iba a usar el tocón que quedó como testimonio de que es el pueblo que Dios caminó con ellos primero, y aunque fueron infieles, Dios les dio promesa y les hizo permitir que por medio de ellos, por medio de ese tocón, ese tronco talado, saliera el Hijo de Dios. Eso es ser fiel, eso es ser misericordioso el Señor, que aunque los taló, permitió que tuvieran la honra de sacar el Hijo de Dios por medio de ellos. La raíz salió por medio de ese tronco, del Israel remanente, del Israel que quedó golpeado, sufrido, maltratado, sin tierra, exiliado, esparcido por las naciones. Dios dijo: aunque mi ira los tocó, yo voy a hacer que mi hijo salga por su tocón, por su tronco. Yo voy a traerlo. Y por eso está hablando de una persona, porque dice: el Espíritu de Jehová estará sobre él, y no solo un espíritu, 7 espíritus con él. Entonces los discípulos, cuando lo vieron, dijeron: wow, este es el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Juan dijo: vimos su gloria, era glorioso. Luego Pedro, Juan y Jacob lo vieron en el monte Tabor, en la transfiguración, cuando se volvió luz. Y Pedro dijo: quedémonos aquí para siempre, porque era glorioso ver al Hijo que traía la plenitud de Dios dentro, siendo un hombre, que la plenitud de Dios podía estar sobre él, porque era un hombre sin pecado, porque era el Hijo Santísimo de Dios, la misma persona del Hijo de Dios encarnado en Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo? Le está dando la profecía que aunque entonces los que la escucharon, el tocón, el tronco, los que quedaron vivos después de todo ese asolamiento, después de toda esa guerra que hubo, porque hubo muerte, muchos también murieron, los que pudieron vivir, pues ellos creyeron también. Ellos le creían a Jehová y ellos dijeron: creemos Isaías, creemos Jehová. Pero ellos creyeron que iba a ser un David, que iba a ser nuevamente un varón como David, un pastor como David, un rey como David. Ellos creyeron que, como dice que era el tronco de Isaías, ellos dijeron: va a volver un David a nuestra tierra. Y así como ellos vieron que David le cortó la cabeza a Goliat, que le quitó a los enemigos, pues ellos asociaban que el que iba a venir era un David que iba a quitarle todos los enemigos que lo estaban asolando. Pero no era un David, era el mismo Hijo de Dios con los 7 espíritus de Jehová manifestándose en la tierra. Ese es el Señor Jesús, el que tú has creído, el que tú has recibido, el que te llamó es el Señor Jesús. En Él están los 7 espíritus de Dios, en Él está la naturaleza de Dios, porque Él es semejante, Él es Dios mismo. En Él está la deidad y la plenitud completa de Dios. En ningún otro ser está totalmente la plenitud de Dios, sino en Él, en Jesucristo. Y por eso usted y yo debemos tener absoluta confianza, absoluta fe en el Señor, porque Él es el enviado de Dios. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Dios fuerte, el Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el escudo y la salvación. Él es la bandera, el pendón que Dios levantó en las naciones. Es Él. Y dice: cuando yo levante el pendón, dice la profecía, cuando levante el pendón sobre las naciones, levantaré un pendón a los pueblos, y dice: correrán las gentes y lo harán habitación. Y ahí donde estamos
Tú y yo estamos allí. Cuando vimos ese pendón, cuando vimos esa bandera que alguien nos habló de Cristo, cuando una persona, un pastor, un líder, una persona, un hermano, un volante, algún misionero, una persona, un programa, algo escuchamos a Jesús, esa bandera brilló en nuestros ojos y nosotros dijimos, creo que Jesucristo es la bandera que Dios levantó a las naciones. Creo que el Señor Jesucristo es ese vástago, ese renuevo del tronco Isaí. Creo que Él es donde voy a hacer habitación. Por eso dice, los pueblos correrán a Él, porque Él será su habitación. Y hoy Cristo es tu habitación, Cristo es tu tabernáculo. Por eso puedes reposar en Él, confiar en Él, permanecer en Él, porque en Él hay abrigo, en Él hay luz, en Él hay pan, en Él hay alimento, en Él hay poder, en Él hay sabiduría. Él tiene los 7 espíritus de Dios para guiarte, para acompañarte, para protegerte, defenderte, proveerte y también para aconsejarte, porque Él es el consejero de consejeros. Él es el que tiene el consejo que tú necesitas, el Señor Jesucristo. Entonces, por eso esta profecía, bendito sea el Padre, es del Señor Jesús. Y gracias porque nosotros fuimos alcanzados por este vástago, por este renuevo, por ese brote que salió allí hace 2000 años en Jerusalén, en Nazaret. Gracias que a nosotros nos alcanzó, porque la profecía decía que esa bandera sería vista en Occidente y nosotros la vimos. Y hoy nos convertimos en su iglesia, en su cuerpo, y el Señor Jesucristo es nuestra habitación. ¿Qué más dice? Que cuando Él venga, entonces dice, cuando salga esa persona, ese brote de Isaí, Él volverá a hacer justicia. Él será una persona que le vista a los ciegos. Él volverá a sanar los oídos, juzgará a los pobres, a los cautivos. Y eso es lo mismo que el Señor dice cuando se presentó y abrió el libro. Dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, y vengo a darle libertad a los cautivos, a los pobres, al que sufre, al ciego, al sordo, a los condenados, a los quebrantados, a los quebrados. Yo vengo enviado por Dios para volverlos a reunir en un remanente llamado hoy la iglesia. Entonces, capítulo 11, además de una profecía futuro, dice, cuando ya Él haga su obra, Él va a traer su reino. Dice, herirá con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y aquí nos da otra profecía, pero esta profecía no se ha cumplido, porque luego en Apocalipsis Juan completa esta profecía, y Juan dice que el Señor Jesucristo matará al anticristo. Este que acá el profeta vio como el impío, ellos pensaban que era un hombre normal, pero Juan en Apocalipsis lo vio mejor, y no es una persona normal. Es la encarnación de Satanás, el hijo de Satanás, el anticristo. Y la profecía dice que desde Isaías y en Apocalipsis concuerdan a dos, que el Señor Jesucristo va a matar al anticristo con la vara, la espada que sale de su boca. Acá dice con la vara de su boca, en Apocalipsis dice, Él matará al anticristo, lo traspasará con la espada que sale de su boca. El Señor Jesús. Entonces hay una profecía también para futuro. Eso va a ocurrir. Ya una porción de la profecía de Cristo ha ocurrido, y la próxima va a estar cerca de cumplirse. Por eso nosotros, la iglesia, debemos decir, Señor Jesucristo, ven pronto, porque tú eres el único que va a arreglar las naciones, tú eres el único que va a traer paz al mundo, tú eres el único que va a sacar las tinieblas, tú eres el único que va a quitar la enfermedad, el pecado, la violencia, la muerte, las drogas, tú eres el único que va a acabar con toda la injusticia. Solamente el mundo podrá volver a ser, ordenarse según Dios, cuando regrese el retoño de Isaí, cuando regrese el Hijo de la Virgen, cuando regrese el niño nos es nacido, el Hijo nos es dado, el príncipe de paz, el consejero, el admirable, cuando regrese el carbón encendido, cuando regrese la gran luz, el Señor Jesús. Cuando Él regrese, hará la segunda parte que está aquí en esta profecía. Él va a traspasar al anticristo con la vara de su boca, con la espada que sale de su boca. Por eso en Apocalipsis dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, Señor Jesús, ven pronto. ¿Qué más dice de nuestro Señor Jesús? Que Él tendrá un cinto en sus lomos, y eso es lo que en Apocalipsis el apóstol Juan dice, Él tiene un cinto en su lomo de justicia, además tiene una marca en su muslo, el fiel. Es lo mismo que está diciendo Isaías, dice, Él trae la fidelidad ceñida a su cintura,
Y el apóstol Juan dice, sí, yo también lo vi, y hay un título, Rey de Reyes, Señor de Señores, el fiel ha venido a la tierra. Pero eso es en la segunda parte del regreso del Señor. Entonces, esta profecía, hay una parte que ya se cumplió en Cristo, la otra parte falta por cumplirse. Pero ellos siempre creían que iba a ser un hombre normal, con una unción, pero no iba a ser un hombre normal, era el mismo Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre, el que traería esto. Y por eso todavía no se ha manifestado completo la obra del Hijo, pero la vamos a ver cuando regrese. Por eso los ángeles le dijeron a los 120 primeros varones creyentes de la iglesia que creyeron que eran galileos, dijeron, varones galileos, ese mismo que ustedes han visto ascender en las nubes, lo van a volver a ver descender a la tierra, el regreso del Señor. Entonces, ¿qué más dice? Cuando ya el Señor traiga su reino y Él se manifieste por segunda vez, venga ya como rey, no venga como cordero, venga ya con su trono, con su iglesia, entonces ocurrirá todo esto que lo vamos a encontrar en Apocalipsis. Dice, no habrá muerte, no habrá lágrima, no habrá violencia entre el cordero y el león. El leopardo jugará con el cordero, el niño jugará con la víbora, porque no habrá muerte, no habrá maldad. La maldad se irá de los animales, se irá de los hombres. Toda la raíz de iniquidad, de maldad, de violencia, de muerte, enfermedad, el Señor Jesucristo la ha quitado en su muerte. Y cuando Él venga con su reino, desaparecerá totalmente la obra de las tinieblas. Por eso esta misma profecía la vamos a encontrar en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, donde todas lágrimas serán enjugadas. No habrá lágrima, no habrá noche, no habrá mar, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá persecución ni violencia. Es lo mismo que Dios le mostró a Isaías, solo que a Juan se lo mostró más completo porque ya estaba Cristo. Aquí todavía no estaba Cristo. Entonces, esto es una profecía del Señor Jesucristo a futuro. Esto se va a cumplir cuando Él regrese. ¿Y qué va a suceder antes de que Él regrese? Acá nos dice una verdad maravillosa. Nos dice, cuando yo regrese, dice el Señor Jesús, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Entonces, ¿qué es la profecía que dice? Que toda la tierra va a conocer a Jehová. Toda la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Y damos gracias porque a esta hora el Espíritu Santo nos está llenando el conocimiento de Dios. A esta hora nosotros hemos obedecido venir a la mesa para hacer esta palabra cumplida. Señor, nosotros somos de estas personas que estamos siendo llenas del conocimiento de Jehová, del conocimiento de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y dice, no solamente serán unos, será tanto que van a cubrir como la mar, las aguas de la mar. Muchas personas, millares de personas en el mundo conociendo a Jehová, conociendo al Padre, conociendo al Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, en esto está la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, en el conocimiento. Pero para poder conocerlo, yo tengo que prestar mis oídos, tengo que oír la palabra, oír al Espíritu, oír la palabra para conocer más a mi Señor, para conocer más a mi Padre Creador, a mi Señor Salvador y Redentor Jesús. Entonces, la profecía dice, cuando aparezca ese hijo de Isaí, esa raíz de Isaí, se va a regar el conocimiento de Jehová por toda la tierra. Y eso ha ocurrido desde que Cristo vino. Desde que el Señor Jesucristo vino y reveló al Padre, murió y resucitó, duró 40 días en la tierra y ascendió y mandó el Espíritu Santo, el conocimiento de Jehová se ha propagado por toda la tierra. Por eso vamos a encontrar iglesia, hermanos, creyentes por todas las naciones, en cada pueblo, en cada tribu, en distintas lenguas. Hoy se alaba al Señor, se adora al Señor, porque el conocimiento de Cristo y de Jehová se ha corrido por toda la tierra como las aguas que cubren la mar. Desde esta profecía, damos gracias porque se está cumpliendo en tu vida. Yo soy de esos que el conocimiento de Dios vino a mi vida, que el conocimiento de Cristo vino a mi vida. Yo soy de estas aguas que cubren la mar por el conocimiento de Jehová. Entonces, toda la profecía del capítulo 11, amada iglesia, es del Señor Jesucristo. Él es de quien todos los profetas hablaron, pero aún los profetas no sabían la dimensión de quien hablaban. Ellos no podían todavía saber que era el mismo Hijo de Dios hecho hombre. Ellos no lo alcanzaban a dimensionar. Ellos siempre creyeron que seguramente sería otro Moisés, otro Abraham, un buen hombre con una unción, un buen David, un buen Sansón,
o un buen Salomón, un hombre ungido, pero no alcanzaban a comprender, porque nadie lo sabía, era un misterio oculto, que el mismo Dios participaría en forma humana como hijo en la creación humana, en la encarnación del Señor Jesucristo. Entonces finalmente, amada iglesia, dice: en aquel tiempo, esa raíz que va a brotar de Isaí, la cual está puesta por bandera a los pueblos. Él es la bandera que todos los pueblos deben levantar. Por eso en las naciones hay diferentes banderas. Cada organización levanta una bandera y todos quieren levantar una bandera, ¿no? Cada grupo: no, esta es nuestra bandera, esta es nuestra bandera. Pero las naciones deben tener una sola bandera. Y la bandera de todos los pueblos y de todas las naciones es la bandera del Señor Jesucristo. Él es la bandera de toda la tierra. Él es la única bandera que hay que izar. Él es la única bandera que hay que venerar. Cristo Jesús es la bandera de los pueblos. Esa bandera que salió del remanente que quedó herido, dolido, que quedó talado el día de la ira de Jehová. Cristo salió de ellos. Por eso también damos gracias por el tocón, por el tronco que quedó. Gracias por la Israel que quedó creyendo. Damos gracias por la Israel que permaneció creyendo en la palabra, que aunque fueron exiliados, no maldijeron a Dios. Supieron que fue su debilidad, que fue su error, que fue su impotencia no creer en Dios. Porque algunos dicen que en el exilio maldijeron a Dios. Muchos se apartaron por ver cómo Dios destruyó a Israel. Dice que se levantaron contra el que los castigó. No vinieron a aprender disciplina, sino que lo desecharon. Pero benditos los hombres y las mujeres de Israel que soportaron la disciplina, que dijeron: la disciplina de Dios es benigna, es para bien, y creyeron la promesa de los profetas, porque gracias a ellos siguió el tocón puesto en la historia para que saliera Cristo. Sí quedó un remanente creyente, sí quedó un remanente que le volvió a ser fiel a Dios, sí lo quedó. Y de ese remanente, de ese Israel remanente santa, creyente de Abraham, como Abraham, brotó Cristo, como María, como José, los hombres que estuvieron acompañando a Jesús, los discípulos, ese remanente, esos hombres que creyeron. Él pudo retoñar y dar el fruto. Y ahora Dios dice: Él es la única bandera por encima de todas las banderas de las organizaciones mundiales, por encima de cualquier bandera que cualquier grupo se identifica. Es la bandera de Cristo, porque es la bandera que anuncia vida eterna, salvación a los hombres, bendición, liberación. Es la única bandera que anuncia el amor de Dios a los hombres, la bandera de Cristo. Entonces por eso dice: en aquel tiempo Dios levantará esa bandera para que todos los pueblos confiesen que Jesucristo es el Señor, para que todos los pueblos doblen su rodilla ante Él, de toda lengua, de toda raza, en todo idioma dirán: Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, el que todas las profecías anunciaban. Y Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, es mi primogénito, mi hermano mayor, mi sumo sacerdote. Él es mi Cordero que me quita mi pecado, mi iniquidad. Él es mi carbón encendido que me purifica mi inmundicia. Él es la gracia, Él es el cordón de grana que me da salvación y redención. Él es la escalera que me acerca a Dios. Él es el maná que alimenta mi alma. Él es el agua que hace que mi alma corra en ríos de agua viva. Él, Señor Jesucristo, es mi roca fuerte, es mi escudo, es mi pastor. El Señor Jesucristo es mi vallado, el que me acompaña, me saca, me protege. El Señor Jesucristo es la bandera que el Señor Dios Todopoderoso, el Padre, lo envió para todos los pueblos. Y gracias porque tú y yo pudimos ver la bandera alzada, la bandera izada, dijimos: es el Señor. Y ya nunca más nosotros nos perderemos en otra bandera, porque Él es la única bandera que nuestros ojos han visto y hemos creído, que es la profecía del capítulo 11. Entonces el Señor dice: en ese día voy a recobrar a Israel. Entonces dice: después de que traiga Occidente, después de que traiga a mi iglesia, millares que van a creer en Él, Dios también va a recobrar nuevamente a Jerusalén. Por eso hay esperanza para Israel. Dios los va a volver a traer, Dios los va a recobrar, no los va a dejar abandonados. Dios, aunque ellos no pudieron, tropezaron con Jesús, ellos no lograron creer que Él fuera el Hijo de Dios, Dios finalmente, al final de los tiempos, con Cristo, los va a volver a recobrar, los va a tomar, dice, los volverá a tomar. Y será la envidia, se va a ir la envidia entre Efraín y Judá, porque ellos siempre se tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque Dios primero le dio el cetro de gobierno a Efraín, se lo dio al rey Saúl, que es de Efraín.
pero luego se lo dio a Judá con David, y desde allí hubo una rivalidad entre las tribus. Efraín estaba molesto con los de Judá porque Dios le entregó el trono, se lo quitó a Efraín, que lo tuvo primero, pero Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. Entonces dice: les quitaré la envidia entre los dos, la rivalidad, volverán a ser hermanos como el cordero y el león. También los voy a sanar a las tribus, porque se envidiaron, se mataron, se hicieron daño, pero el Señor Jesucristo los va a reconciliar, los va a unir en el amor del Señor. Entonces la profecía final está sobre Israel, dice: no me olvidaré de Israel, volveré a buscar el remanente, volveré a buscar el tocón por donde salió Cristo, volveré a visitar el tronco que quedó. Por eso nos dice Pablo: nosotros no menospreciamos a Israel, sabemos que Él es el tronco por donde salió Cristo, y Cristo va a recuperar todo Israel, y allí colocará su cetro de gobierno en esa tierra, en Israel, esa tierra que ha sido perseguida por años. Cristo establecerá su trono allí en Jerusalén nuevamente cuando Él regrese. Esto es maravilloso, amado. Entonces dice finalmente, nos vamos con esta última parte de la profecía, dice: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con poder sobre ese río. El río de Egipto, el Éufrates, se va a secar. Un día ese río va a secar y se va a cumplir esta profecía. Todos pasarán con sandalias, porque esta profecía todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir para que allí pase el ejército de Dios ese día. Entonces, capítulo 11 es maravilloso. ¿Pero por qué es maravilloso? Porque Cristo está en este capítulo. La foto del Señor Jesús en colores está en el capítulo 11. Por eso nuestra fe se multiplica, nuestra fe crece. Por eso nosotros creemos, sí, amén, al Señor Jesucristo, y confesamos: el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Él es el retoño de Isaí, Él es la raíz que retoñó, Él es el vástago que retoñó del tocón talado de Israel. Él es la bandera y el pendón que el Padre levantó para todas las naciones, para que vengan a Él, a su sombra, y haya salvación. Y por eso todos nosotros, los de Occidente, los gentiles, al ver esa bandera, corrimos. Porque eso estaba profetizado, amados, en Génesis 9. Porque en Génesis 9 Dios había levantado una bandera de colores, el arco, pero luego mandó la bandera, el pendón, en su propio Hijo. Entonces ya no es un arco de colores, sino el mismo Cristo es el arco, es la bandera, el pendón que todos deben poner los ojos en Él. Por eso dice: puesto los ojos en Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra salvación. En Él nosotros estamos bendecidos, seguros, protegidos, provistos, defendidos, impartidos, sanados, purificados, consagrados en el Señor Jesús, empoderados. Por eso déjame decirte esta palabra del Espíritu: si tú estás en Cristo, te irá bien, porque todos los que estamos en Cristo tendremos victoria en la victoria de Él. Todos los que estamos en Cristo tenemos bendición, porque Él nos bendice. Todos los que estamos en Cristo terminaremos en pastos verdes, frondosos, en aguas claras, manantiales para tu vida. Dile al justo que le irá bien. Dile a los que están en Cristo que les irá muy bien, porque Cristo es la garantía de tu plenitud, es la garantía de tu éxito, es la garantía de tu paz. Lo único que debemos hacer es permanecer en el Señor, seguir creyendo. No importa que nuestros ojos a veces vean cosas diferentes, cosas adversas, contrarias, sigo creyendo en el Señor Jesús. Él vive y está sentado a la diestra del Padre, y todo lo que todavía no se ve, se va a ver en los próximos días, porque Él no miente. Él todo lo que habla lo cumple, porque Él es la palabra de Dios. Por eso, amados, regocijémonos en el Señor. Amemos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Adorémoslo y vamos a bendecir al Padre por tan admirable Hijo, por habernos enviado a su propio Hijo a cambiar la raíz. Desde la raíz cambió a los hombres. Por eso, bendecido sea nuestro Padre Celestial, bendito sea el Señor. Damos gracias por las viandas que nos da nuestra alma esta noche, y nos preparamos, amados, para mañana, en el maná de la mañana,
recibir la otra porción que el Padre tiene para seguir siendo bendecidos, edificados, enriquecidos, y nuestra fe sea una fe sólida, capaz de decirle a un monte, monte, pásate de aquí para allá, y los montes se pasarán, porque nuestra fe habrá crecido por la palabra del Señor. Amados, muy reposada noche, que tengan un pleno descanso en el Señor Jesucristo, que la paz del Señor esté con todos ustedes, que sean muy reposados, y mientras que usted reposa, el Señor Jesucristo intervenga en todas las cosas que tus fuerzas no pueden lograr. El Señor Jesús actúe en medio de las situaciones que nosotros llamamos imposibles, que nosotros llamamos no sé qué pasa, no sé cómo lograrlo. Mientras tú descansas, el Señor trabaja por su iglesia, porque Él es la cabeza de este cuerpo. Él repara, Él actúa. Y mañana cuando tú despiertes vas a ver que Cristo, el remanente, el retoño, el brote de Isaí, ha actuado a tu favor, porque Él vive para siempre. Paz, amados, muy bendecida noche. Nos vemos mañana en el amanecer, en el maná de la mañana. Paz a todos, amados. Sean muy bendecidos, muy disfrutable reposo. Paz, amados.